Matin bien bonnet, nous te partagé information ça sur Voilà Caille, côté président pays Saint-Domingue, Luis Abinader. Il te fait un voyage pour pays Panama, côté il te gain rencontre avec deux présidents, qui c'est président pays Panama, Laurentino Cortizo, avec président pays Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Tous les trois présidents ça et ils ont déclaré que faut que le pays États-Unis est capable d'intervenir à Haïti. Et il y a un groupe gang qui a un pile problème dans le pays d'Haïti, mais ils ont demandé pour capable non seulement désarmer les nègres, mais ils doivent mettre les nègres l'un derrière l'autre sur place publique et puis fusiller parce que type de nègres, groupe de nègres armés qui sont dans le pays d'Haïti, ils sont très dangereux et le pays Saint-Domingue les peur pour bandits ça yo pas traverser frontières et si yo t'a traversé capable gagner un bain de sang. Moi pour éviter nous pour nous capable tendre Álvaro Arbedo Hijo, lui même qui c'est un gros journaliste dans le pays Saint-Domingue qui est très influent, lui même qui t'a analysé déclaration décision trois présidents ça prend dans le pays Panama qui c'est Carlos Alvarado Quesada, président Costa Rica, et puis Laurentino Cortizo, président pays Panama, et Luis Abinader, dans le moment que ont été réunis dans Panama. Ellos piden que las bandas sean desarmadas, que las bandas se les quiten las armas. Una fuerza militar de Estados Unidos, después que se resuelva el problema de los que están presos de ellos, de los que están raptados, 17 personas, incluyendo 5 niños, que por cierto, dentro de la desgracia, ahí debo decir que los mayores, los predicadores, cometieron un acto de irresponsabilidad. ¿Cómo usted va a llevar 5 niños a Haití? Usted no sabe lo que está pasando en Haití. Usted no está enterado. Usted vive al margen del mundo, coño. Y después entonces tenerlos allí sujetos a eso. Que esas bandas los secuestren. Que seguro se dieron banquete cuando vieron que secuestraban 17, incluyendo 5 niños. Porque eso sensibiliza. Eso debilita. Los niños, ten cuidado, que hay niños. Esos predicadores son unos irresponsables. Yo lo lamento por su situación. Que ojalá el secuestro no pare nada violento y ellos sean liberados. Ahora, me refiero a la decisión, al pronunciamiento que hicieron estos tres presidentes pidiendo a Estados Unidos que intervenga para desarmar a las bandas, estos fascinerosos, estos criminales, estos secuestradores, estos violadores, estos ladrones, estos asesinos, que después querrán venir aquí de una forma u otra a practicar su acción diabólica. Entonces, ¿quién más puede ir y desarmarlos? Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo. Y el mundo se lo va a agradecer a Estados Unidos. No lo va a condenar. Los haitianos conscientes, los haitianos decentes, los haitianos pacíficos, los haitianos cristianos, los verdaderos haitianos, ¿verdad?, estarán de goce si se desarma a estos bandidos y se procede a fusilarlos. Fíjense que en la declaración del presidente Carlos Alvarado de Costa Rica y Laurentino Cortizo de Panamá, se habla también de que Estados Unidos debe intervenir en Haití. Esa es una intervención militar como la que tuvo Bill Clinton cuando desarmó a delincuentes uniformados, salvo honrosas excepciones, y desmanteló a esas pseudo fuerzas armadas.
Ahora estos presidentes piden una intervención, que yo digo que es una intervención militar, porque ¿qué otra cosa? Una intervención militar que elimine a estos fascinerosos y trate de establecer algún tipo de legalidad en Haití, trate de promover en Haití algo parecido a la democracia, a la institucionalidad, a mecanismos de justicia, a mecanismos organizativos de lo que es un Estado, ¿verdad? Y si tienen que formar un cuerpo policial, de verdad, hacerlo. Pero hay que eliminar primero a estas bandas, no solo desarmarlas, sino fusilarlas, sacarlas del medio. No son seres humanos, son demonios matando gente. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. No conozco los últimos detalles. El asunto que está haciendo el FBI para liberar a los secuestrados, ¿verdad? Y entonces ver si esta declaración de nuestro presidente, la declaración valiente de Luis, una declaración consciente, una declaración de un hombre de Estado, pero además una declaración de un hombre sensible, cristiano. Entonces, unido a estos otros dos presidentes, con ese formidable pronunciamiento en Panamá de que Estados Unidos debe desarmar a las bandas de criminales y además intervenir, que yo digo intervenir militarmente, como ya lo había hecho, para tratar de poner un poco de orden en el desorden sangriento que reina en Haití. De manera que felicito al presidente dominicano, que no fue a Panamá a pasear, que no fue a Panamá a figurear, que no fue a Panamá para decirle a América, aquí está el presidente dominicano. No, fue a contribuir a resolver un grave problema. Fue a proponer junto a otros dos estadistas la manera de enfrentar a estos malditos. De manera que hay que felicitar al presidente Luis Abinader por este pronunciamiento de desarmar a las armas, a las bandas, e intervenir en Haití. Porque interviniendo en Haití, poniendo orden en Haití, nos ayudamos nosotros, nos cuidamos nosotros, porque también eso está pensando Luis, en eso de que cortar esta situación ahora, antes de que esas bandas cojan para acá, y haya inclusive que provocar un enorme baño de sangre. Así es que felicitaciones, señor presidente. Qué viaje tan interesante, qué viaje tan útil a Panamá. Termino.